Dios les bendiga, buenos días en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta preciosa mañana. Amén. Dios nos ha regalado un precioso día. Ayer estuvo muy bonito, le comentaba, me habló un hermano, andaba en Nuevo México, Arizona, no sé dónde andaba, pero me dijo, ¿cómo está el día? Le dije, está muy bonito. Le dije, nada más está un poquito vientoso, pero estuvo muy bonito. Y yo pienso que el día de hoy va a estar igual, amén. En la mañana estaba bien un poquito de viento, pero yo pienso que va a ser un día muy bonito y ha sido un día muy bonito hasta ahorita, amén. Está soleado y damos gracias a Dios por eso, amén. Como decía el hermano González, el sol sale sobre los justos y los injustos, amén. Y qué precioso es Dios. Vamos a adorar y a exaltar el nombre del Señor en esta mañana. Esta palabra venía, que vamos a leer ahorita, me acordaba porque hace varios días andábamos comprando un coche con mi esposa y cada vez que íbamos a un dealership, bueno, fuimos como a dos nada más, bueno, fuimos a varios, pero nada más en dos nos checaron el crédito, pero casi siempre pasa eso. Y en el dealership, a mi esposa siempre el crédito le sale más alto que a mí. A mi esposa casi siempre le salen los 900, y para los que conocen en cuanto al crédito, pues casi 900 es el crédito perfecto. A mí siempre me sale más bajo. Y se reía mi esposa cuando salíamos en uno de esos, le dije, ¿por qué te ríes? Dijo, es que está medio raro, dice, yo no he trabajado, dice, por casi 12 años, dice, y mi crédito me va subiendo a mí más y más y más y más, dice, y tú eres el que trabajas, dice, y tu crédito, dice, no te sube a ti muy rápido, dice. Incluso en el dealership compramos el coche, el señor llegó y dijo, ¿qué haces tú? Y dijo mi esposa, trabajo en la casa, no, o sea, no trabajo. Y luego llega, ya cuando nos fue dar el precio y todo, y regresa y dice, no, yo también ya no voy a trabajar, dice, porque quiero un crédito como el tuyo, dice, y a ver si no trabajando, dice, el crédito me aumenta de la misma manera. Pero leyendo esta escritura, me acordaba de eso, porque qué precioso es Dios, mis hermanos, y me decía mi esposa, y así es Dios, dice, nosotros no trabajamos, no hacemos nada, dice. Ahora mi esposa hace mucho, claro, pero ella lo ponía de esa manera, dice, nosotros no hacemos nada. Y como el crédito con Dios nos va subiendo, amén, cómo nos va subiendo. Nosotros no hacemos nada, mis hermanos, el que nos bendice es Dios, amén. Y lo miramos en esta mañana con la misericordia, lo mirábamos en esta mañana con el amor de Dios, la naturaleza de Dios, y esa es la naturaleza de Dios, amén. Y mire lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo número 2, y lo vamos a estar leyendo del 1 al 10, Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 10. Entonces en esta mañana, tú que dices, ¿qué necesito para ser salvo? No necesitas hacer nada. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya hizo, amén. Él ya te dio el crédito, amén. Ahora solamente lo que tú tienes que hacer es decirle, Señor, yo te acepto, firmar. ¿Dónde firmo, Señor? Aquí estoy yo, aquí yo firmo. Amén. Aleluya. Y miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 10, y lo vamos a leer en el nombre del Padre. Efesios está en el Nuevo Testamento, más adelante va a pasar Mateo, Marcos, Lucas, Juan y varios otros libros, y Efesios está más o menos como en medio del Nuevo Testamento. Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 2, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, aleluya, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, aleluya, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, por los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Qué precioso es Dios, porque no es por lo que yo doy, no es por lo que yo diezmo, mis hermanos, o por lo que yo dono a las organizaciones, porque si fuera así, entonces Oprah o Trump ya tuvieron la salvación ganada, porque ellos donan millones, Bill Gates. No, no es por eso, es por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Qué precioso es Dios. Entonces, en esta mañana, ¿qué le parece si usted solamente le recibe? Porque el carcelero, cuando se le escaparon todos los carceleros ahí en Hechos, dijo, ya se iba a quitar la vida, y dijo, para no te la quites, dijo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijo, solamente cree, solamente cree. Y en esta mañana recibe la salvación de Dios solamente creyendo. Amén. Cristo ya pagó el precio. ¿Y qué le parece si en esta mañana le adoramos, hermano? Porque yo no sé si usted está agradecido, porque el precio que pagó Cristo es un precio tan grande. Un precio tan grande. Aleluya. Hablaba con mi esposa anoche y yo le decía, la única vez que Cristo estuvo separado de su Padre fue en la cruz del Calvario, cuando aparentemente se mirara como que Dios le dio la espalda al Hijo. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque llevaba el pecado de usted, llevaba mi pecado. Aleluya. El único tiempo que muestra la Biblia que Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue cuando llevó su pecado, llevó mi pecado. Entonces, ¿por qué no le vamos a adorar en esta mañana? Aleluya. ¿Por qué no le vamos a exaltar? Recíbale y adórele con nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Aleluya. Gracias, Cristo, por llevar el precio. Gracias por pagar el precio. Gracias, Cristo, porque ahora no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Ya no tengo que ofrendar, no tengo que diezmar. Lo hago por amor. Gracias te doy, Señor, Padre. Gracias te doy, Señor, por pagar el precio, Señor. Era una carga tan pesada, Dios, Padre. El Padre te dio la espalda por llevar el pecado, y te doy gracias por eso, porque tú dijiste, no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Esta copa que no pase por mí, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía, dijiste. Te doy gracias, Cristo. Gracias por lavar mis pecados. Gracias por limpiarme, Señor, Padre. Ahora son más blancos, Señor, que la nieve. Gracias te damos. Oh, gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que sigue fluyendo aún y sigue salvando hasta ahorita, que sigue fluyendo y sigue salvando las vidas. Gracias, Cristo. Y esa misma manera, mi Dios Padre, que te adoran los ángeles, que te adoran, Señor, los querubines, así lo queremos hacer nosotros. Te queremos adorar, Señor. Te queremos exaltar en agradecimiento por lo que tú hiciste, porque cuando nos perdíamos con nuestros delitos y pecados, Señor, tu mano poderosa, tu mano santa nos extendió y nos sacó del lodo cenagoso. Gracias, Padre, porque cuando nadie daba nada por nosotros, Señor, tú diste al Hijo, tú diste al Cordero, tú diste al Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque cuando nadie nos recogía, cuando nuestro padre, nuestra madre nos abandona, dice la palabra de Dios, Jehová nos recoge. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo. Gracias, un sacrificio tan grande, que tú, siendo Dios, no te privaste a eso, sino que viniste a la tierra, te hiciste humano y padeciste un sufrimiento de muerte de cruz. Gracias, Cristo. Qué sacrificio tan grande, qué sacrificio tan precioso. Y ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para adorarte, para exaltarte. Y en esta mañana queremos hacerlo, Padre. No queremos privarnos de la alabanza. Tú no la necesitas, Padre Santo. Tú no necesitas la alabanza. Es un beneficio para nosotros, porque dice tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza, mi Dios. En esta mañana queremos adorarte. En esta mañana ministra, en esta mañana habla, glorifícate, salva las vidas, sana. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Hemos venido a adorar su nombre, hermano, y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Ante su trono está
hermano. Servimos a un Dios de poder. Como decía el canto, único Dios, poderoso. Eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Él es el único Dios, hermano, al cual nosotros rendimos adoración. Él es el único Dios, hermano, al cual nosotros servimos. Te adoramos, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito
Señor, te damos honra y gloria. Gracias, Dios. Verdaderamente Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, con su iglesia. Él permanece fiel. Podemos agradecer con todo nuestro corazón su grande fidelidad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Permitirnos, Señor, estar en tu casa, Dios. Cuántos enfermos, cuántos necesitados, Señor. Hoy nosotros estamos aquí en tu casa, agradecidos, Señor, contigo, y honramos tu nombre y te adoramos con todo nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, gracias, Señor Jesús. Dios los bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes, hermanos. Gusto verles a cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, que el gozo esté con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. También enviamos un saludo a nuestros hermanos que no pueden estar hoy. Nuestra hermana Liz, sus niños, esperamos que ya estén saliendo de ese virus. Nuestros hermanos Carvajal también, esperamos que ya estén bien. Un saludo para ellos. Un saludo también para nuestra hermana Sara, que ha dado a luz un hijo. La felicitamos, ahí donde esté, quizás en el hospital esté viendo. Y también a nuestra hermana que está ahí con ella, nuestra hermana Fonseca. Gloria a Dios. Quiero aprovechar que es el último día de este mes de enero, felicitar a aquellos que cumplieron años en este mes. Mes de enero, nuestra hermana Vicky Arias, el día 12, gloria al Señor, cumplió años. Dios la bendiga, hermana Vicky, gloria al Señor. Quién sabe si nos estén viendo por ahí también la familia de Luzville, que la niña Sagrero, Sofía, cumplió años también el 14 de enero. También felicitamos a nuestra hermana Ana Vadillo, del 22 de enero, Dios la bendiga. Y también a Victoria, también cumplió años en enero 4. Y por último a nuestra hermana Kelin Fonseca, el día 25 cumplió años. Varios cumplieron años, los felicitamos y oramos que Dios los bendiga y que el propósito de Dios se siga cumpliendo en ustedes. Si hay alguien más que cumplió años en enero, ¿puede levantar su mano? Muy bien. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestro hermano Roel Álvarez. Los saludamos, que algunas ocasiones nos ha estado viendo, y saludamos a todos aquellos que siempre están ahí. Los hermanos Estrada siempre nos están viendo también, los saludamos a ellos. Ojalá ya pronto puedan hacer la decisión de acompañarnos, ya que ellos dicen más adelantito ya estaremos yendo a la iglesia. Respetamos, Dios los bendiga también. Quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes, hermanos, el tema de el buen samaritano. Es una parábola, y si algunos de ustedes se han estado dando cuenta, en este tiempo he estado compartiendo las parábolas, y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes cada una de estas parábolas. He encontrado algo precioso en ellas, y el Señor ha estado siempre revelando su palabra y nos ayuda a nosotros en algo muy especial. Para eso vamos a ir a la Biblia en el libro de Lucas capítulo 10. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10. Un saludo para mis hijas. Hoy no pudieron venir, Mónica y Mayra. Gloria al Señor. Ya no les vamos a dar permiso. Dios me los bendiga. Muy bien, ya todos tienen Lucas, hermanos, capítulo 10. Muy bien. Vamos a estar leyendo del versículo 25 en adelante, donde dice el buen samaritano. La palabra de Dios dice así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué preciosa parábola. Los niños de 10 hacia abajo van a pasar a la clase allá atrás. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias una vez más. Tu palabra preciosa, Señor, la cual nos anima, nos ayuda y siempre está, Señor, aquí presente. Te damos gracias, Dios, por ese privilegio de que cada uno de nosotros podamos escuchar tu palabra, leer tu palabra, escudriñarla. Y hoy, en esta hora, a través de esta predicación, Señor, pido que tú te reveles, Señor, que podamos ver el meollo de este asunto, lo principal, Señor, la idea principal de esta enseñanza, Dios. Ayúdanos, que podamos nosotros entender que solo tú eres el Salvador, que solo tú provees vida eterna y que solo tú, Señor, nos ayudarás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Es tan conocida esta parábola, hermanos, que se ha convertido en un refrán o en una referencia común para muchos. Para llamar cuando a alguien se le llama un buen samaritano, es como un cumplido. Si alguien le llama a usted un buen samaritano, es un buen cumplido, un cumplido noble. Y la idea, hermanos, no es solamente una exhortación para ayudar a los necesitados, no, sino que ilustra hasta qué punto todos quedamos cortos al tratar de cumplir con la ley. Eso es lo que ilustra esta parábola. No somos capaces de cumplir con la ley. Y eso es lo que vamos a compartir en esta hora. Cuando usted lee desde el capítulo 10, desde el inicio, el Señor Jesús designa a 70 discípulos. Los envía de 2 en 2 para que vayan y prediquen su palabra. Y les dice, lleven y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos van de 2 en 2. Jesús sabía la necesidad que había en ese entonces de que se escuchara el evangelio, de que se escucharan las buenas nuevas, de que se escuchara que el reino de los cielos se había acercado. Él mismo dice ahí que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Él nos pide, orad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Al enviarlos a ellos les dijo, tengan cuidado a dónde van, dónde entran, qué lleven, qué no lleven. Pero la ciudad que entren y los reciba, esa ciudad, ese hogar, esa persona será bendecida. Pero hay una advertencia que les hace Jesús. Aquellos que no reciban el evangelio, aquellos que no reciban esta noticia, iban a ser condenados. Y les dice que
para los que no creyesen. El castigo sería más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad que no recibiese la noticia del reino de Dios. Sería más tolerable ese castigo. Y durante su ministerio, hermanos, de Jesús en Galilea, Él condenó a estas ciudades que están más adelante, las cuales menciona, que son Corazín, Betsaida y Capernaum. Estas 3 ciudades era importante, pero durante su ministerio Él condena a estas ciudades porque no recibieron el evangelio. Y es aquí, como era de esperarse, que este discurso enfureció aún más a los intérpretes de la ley, a los escribas, a los fariseos. Eso los enfureció más, cuando Jesús los señalaba como pecadores, cuando los condenaba, ellos se enfurecían aún más y se oponían siempre a Jesús. Y es aquí cuando leemos el versículo 25 de Lucas capítulo 10. Y he aquí, un intérprete de la ley, él se levantó y dijo para probarle. Las escrituras, hermanos, nos señalan aquí la falta de sinceridad del corazón de este personaje. No había sinceridad en esa pregunta. No lo había. No era una pregunta honesta de alguien que quería aprender. No, sino como lo dice ahí la escritura, dijo esto para probarle. Maestro, la pregunta la hace, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la pregunta que hace el intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A pesar de la mala motivación, hermanos, del intérprete de la ley, that is a good question. It is. Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta que muchos se hacen. Una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Alguien de los que están aquí puede hacer esa pregunta? ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Y quién no quisiera heredar la vida eterna? Muchos hicieron la pregunta en el tiempo de Jesús y hoy en día la siguen haciendo. Si usted recuerda en la historia, vemos a un hombre que fue de noche a buscar a Jesús porque él también anhelaba la vida eterna. Un hombre que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Era un principal. Y Jesús le dice en la plática, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre dice, ¿cómo puedo yo ya siendo grande entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, ¿cómo es posible que tú siendo un maestro de la ley no sepas estas cosas? ¿Cómo es posible que no lo sepas? Jesús sigue hablando con él y le sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Había que nacer de nuevo en el Espíritu, había que creer. Eso, creer es en el Espíritu, creer en Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que era el enviado, aleluya, para obtener la salvación y para obtener la vida eterna. Pero Nicodemo no lo sabía y Jesús le dice al final, al final del libro de Juan, capítulo 3, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, en la cruz del Calvario era necesario que Él sufriera, que Él muriera en la cruz del Calvario, que Él derramara su sangre preciosa. Era necesario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Es solo a través de nuestro Señor Jesucristo que se puede obtener la vida eterna. Y Jesús se lo revela a Nicodemo, a otro hombre que hace la misma pregunta. Ustedes lo conocen, el joven rico, ya lo he mencionado algunas otras ocasiones, que está en Mateo 19:16. Este joven rico se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde, guarda los mandamientos.
El rico vuelve a preguntar, ¿cuáles? Jesús le menciona 6 de los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Y el último, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es igual al de no codiciarás. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hay algo muy notorio que Jesús solamente le menciona los 6 versículos, los 6 mandamientos que solamente hablan en referencia el del trato al hombre, pero no en el trato con Dios. No le mencionó los otros 4 donde dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. El otro que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. No le mencionó esos por una razón muy importante. Porque este joven, a mi ver, era un idólatra. ¿En qué manera? Volvemos con él. ¿Qué más qué más me falta para heredar la vida eterna? Dice el joven. Jesús le responde, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven dio la media vuelta y se fue, porque tenía muchos bienes. ¿Qué pasaba con este joven? Que amaba más las riquezas, las posesiones, para él eran como un ídolo, y prefirió eso que a Dios. Todos han tenido la oportunidad de recibir el mensaje de salvación, pero depende del hombre si abre su corazón y lo recibe. Igual con nosotros, tenemos que abrir nuestro corazón al mensaje de Dios. No podemos pensar que nosotros podemos obtener la vida eterna por nuestros propios propósitos, por nuestros propios planes, por nuestra propia capacidad. Debemos de reconocer que necesitamos a Jesús, aleluya, en nuestras vidas. Volvamos con el intérprete de la ley. Ellos habían, hermanos, enseñado que a través de su linaje, que a través de su circuncisión, que a través de sus ceremonias, que a través de sus tradiciones, ellos podían obtener la vida eterna. Eso es lo que ellos enseñaban. Eran lo que les hacía aptos para la vida eterna, pero como que todavía tenían dudas, como que todavía había dudas en ellos. Habían obedecido como el joven la ley, habían sido sirvientes como Nicodemo, pero que como que todavía había una duda en ellos. Híjole, como que he cumplido con esto, pero ¿tendré vida eterna? Había una duda muy dentro de ellos. Sabían que por la luz de la conciencia no eran dignos de ser parte del reino. La conciencia misma les decía a ellos, tú crees que eres justo, pero no lo eres. Dentro de ellos hay gente que se cree justa, pero dentro de ellos saben que no son justos. ¿Cuántas personas se le ha hablado de Cristo? Pero él dice, yo soy bueno, aquel sí es malo. Justificándose a sí mismo, que es lo que hacían estos intérpretes de la ley, estos fariseos. Jesús le hace 2 preguntas. La pregunta que él hace, Jesús le hace 2 preguntas. ¿Cuáles son? Ahí adelante dice, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? El intérprete de la ley, este hombre le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, hermanos, estaba repitiendo el Shema, porque era muy bueno para leer. ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice Jesús. Vemos entonces que Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Imagínese usted al intérprete de la ley en la sinagoga leyendo el Shema.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Y seguían repitiendo ahí, Baruch Shem Kevod Malchutov Leolam Baed. Ellos repetían toda esa oración para sentirse que ellos eran obedientes a la ley, pero era pura repetición, y no consideraban verdaderamente que era el Dios, el Señor de sus vidas, porque no le obedecían como deberían. Los mandamientos están, hermanos, divididos en dos categorías. Los que mencioné al principio, los primeros 6 que le menciona Jesús al hombre rico, son los que hablan del amor al prójimo, pero los primeros 4 hablan del amor y la honra a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús no le predicó el evangelio en lugar de la ley a este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto? Y Jesús, hermanos, solo estaba sosteniendo el espejo de la ley ante este experto de la ley para demostrarle cómo la ley condenaba. Todo lo que estaba haciendo Jesús es mostrándole la ley. Y el hombre conocía la ley y le dice, mira, esta es la ley. No matarás, no hurtarás. Y ahí está la ley, mostrándosela. Él mismo lo mencionó, amar a Dios con todo su corazón, amar a su prójimo. Se la está mostrando y le está diciendo Jesús a ese intérprete, tú no has cumplido con esto y no vas a poder. Y el hombre lo reconocía, pero había orgullo en él. Entonces, hermanos, si el intérprete hubiese sido sincero, él debería haber reconocido que no amaba a su prójimo y que no amaba a Dios. Más bien debería haberse hecho otra pregunta, como por ejemplo, yo sé por experiencia propia que no puedo cumplir con la ley. ¿Dónde puedo encontrar redención? Esa pregunta hubiera hecho este intérprete. Le hubiera dicho a Jesús, ¿dónde puedo encontrar redención? Sin embargo, Jesús se hubiese revelado al haber un corazón dispuesto a recibir el mensaje. Jesús se hubiera revelado. ¿Ustedes se recuerdan de la mujer samaritana? ¿Cómo Jesús se le revela a ella? Ella dice, esperamos al Mesías, a el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el Cristo, aleluya. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, el que habla contigo. Yo soy, aleluya. Se revela Jesús porque la mujer samaritana estaba con un corazón abierto a esperar y recibir la salvación. Pero este hombre estaba con un corazón empedernido, endurecido y no quería nada con Jesús. Nosotros sabemos que las Escrituras, hermanos, afirman que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, Romanos 3:20, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, hablando aún de los 10 mandamientos, que es ley, es puesta para revelarnos a nosotros el pecado, pero no para justificarnos delante de Dios. Y hice algo para ponerles un ejemplo. Supongamos que esto es la ley. Y si usted viene avanzando hacia acá y encuentra este señalero, ¿qué le indica? Que usted tiene que hacer un alto. Le está indicando que usted tiene que hacer un alto. Pero si usted no hace un alto, ¿qué va a pasar? Va a sufrir consecuencias. Eso era la ley. La ley de Dios era para decirle a la humanidad que eran pecadores. Solamente. Por eso es que Dios desde un principio está prometiendo al ungido, al Mesías, al Salvador. Cuando aparece Jesús en la escena y le llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y llamarán su nombre Jesús, que quiere decir el Salvador. La humanidad necesita de un Salvador. Necesitaba la salvación.
Pero la salvación no se encontraba en cumplir la ley, sino la salvación se encontraba en creer en Jesús, en creer en ese Mesías, en creer en Él. Ahora, no estoy diciendo que usted no debe de cumplir y obedecer la ley. Sí, pero es imposible cumplir la ley si usted no recibe a Jesús como su Salvador. No se puede, porque nada más tendría el conocimiento. Usted no podría parar. Por eso es que mucha gente se desvía. Por eso es que aún estos intérpretes y fariseos no servían a Dios como deberían de servirle, porque solamente estaban ocupados en querer cumplir la ley, pero no en obedecer a Dios. Y es aquí, hermanos, que llegamos a la parábola del buen samaritano. Jesús sabía que el corazón de este hombre estaba, hermanos, muy endurecido. Sin embargo, le mostró compasión. Jesús le muestra compasión. Jesús sabe que este hombre solamente lo está probando con esas preguntas para probarlo. Jesús sabe que ese corazón es duro, pero Jesús muestra su compasión así como la muestra con nosotros. ¿Cuántas veces a usted le han predicado acerca de Jesús? ¿Cuántas veces a usted le han predicado que Jesús es el Salvador? ¿Cuántas veces le han predicado a usted que usted tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo en su corazón? Muchas veces. Y Jesús sigue hablando y Jesús sigue respondiendo, porque lo hace con compasión y tiene misericordia de nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento para salvación y vida eterna. La parábola empieza: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ya lo hemos leído al principio. Ahí, Lucas 10, versículo 30. Vemos la escena. ¿Puede ver usted la escena? Un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Es de bajadita, desciende. En ese lugar es un camino, hermanos, que está montañoso, que tiene muchas curvas. Era un lugar especial en donde los ladrones se ocultaban y había mucho robo. Tristemente le tocó a este hombre. Llegaron unos ladrones, lo despojaron, no solamente le quitaron las propiedades, sino que también lo golpearon. Lo hubieran robado solamente, pero no, también lo golpearon y lo dejaron medio muerto al pobre hombre. Y sigue la historia, porque es la respuesta de Jesús para este intérprete de la ley. Porque él había preguntado: ¿y quién es mi prójimo? En lugar de haberse arrepentido, él dice: ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con misericordia: este hombre, los ladrones lo roban y lo dejan medio muerto. Entonces viene y parece ser que viene la esperanza, parece ser que viene la ayuda. Un sacerdote viene por el mismo camino y lo ve al hombre tirado, pero ¿qué hace? Pasó de largo, no le hizo caso. Un sacerdote pasó de largo, alguien que conocía la ley, alguien que conocía la palabra de Dios, alguien que conocía qué se debería hacer en ese momento. Los sacerdotes conocían Miqueas 6:8, que dice: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él conocía también Proverbios 21:13, donde dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El sacerdote conocía al principio el Éxodo, conocía la ley. Conocía Éxodo 23, que decía: si encontrares al buey de tu enemigo, o su asno extraviado, dice, vuelve a llevárselo. Dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Aleluya. ¿Qué tenía que hacer con un animalito de su enemigo? Levantarlo, ayudarlo.
Todas estas leyes los sacerdotes lo conocían. Pero ¿por qué aquel sacerdote, en lugar de ayudar a su prójimo, por qué pasó de largo? Porque le está dando una lección al intérprete de la ley, que aunque ellos conozcan la ley, si no la obedecen, de nada les sirve. De nada les sirve. A la gente de nada le sirve conocer y saber que hay un Dios. ¿De qué le sirve si no se somete a Dios, si no sirve a Dios? De nada le servirá. Lo mismo le está sucediendo a ellos. Los deberes, hermanos, del segundo gran mandamiento no se definen por la cuestión de quién es mi prójimo, sino para quién yo soy el prójimo. Nosotros no andamos buscando a quién ayudar, quién es mi prójimo, sino para quién yo puedo ser el prójimo. O al revés, perdón que lo dije, no ando buscando quién es mi prójimo para que me ayude a mí, sino quién es mi prójimo para yo ayudarlo a él. De eso se trata. Entonces, primero, un sacerdote que pasó de largo, ignoró la situación, no debiendo haberla ignorado. El segundo personaje es un levita. El segundo es un levita. ¿Quién es un levita? Era el servidor en el templo. Era uno de los servidores. Pero este hombre, como escribió alguien, algo un poco chusco. ¿Cuántos levitas hay aquí? Dijo el hermano. Sí, levita la oración, levita el ayuno, levita ayudar, levita todo. ¿Cuántos levitas hay como ese que pasó de largo y le evitó ayudar? Era un levita, era un servidor, pero evitó servir. Debería de haber servido. Qué triste es que alguien conozca la palabra de Dios y no sirva. La actitud de ellos, hermanos, es precisamente lo que vemos en la naturaleza humana hoy, en la actualidad. Incluso dentro de nuestros corazones pensamos, no me quiero involucrar. No me quiero involucrar. Ese mismo pensamiento de estos hombres que pasaron de largo, muchas veces están en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque también dicen, no me quiero involucrar. Y pasan de largo, pasan de largo. Hay muchas cosas que se necesitan hacer aquí en la obra de Dios, pero pasan de largo. Aleluya. ¿A alguien estoy hablando en esta mañana? Como que esta mañana están un poco serios, aleluya. Pero bueno, el Señor nos habla. Y Dios no quiere que pasemos de largo. Dios quiere que nos detengamos cuando vemos una necesidad, aleluya. Porque es para eso que Dios nos ha llamado, para servir como Él sirvió. Y debemos confesar, hermanos, que nosotros también somos culpables de la indiferencia. A veces hemos sido indiferentes para ayudar al prójimo. Un hermano dice que pasó por un camino. Esto lo he escuchado solamente, no me sé bien la historia, pero cuando vio a aquel hombre desnudo, no lo ayudó. Lo volvió a ver en otro lugar desnudo, no lo ayudó. Al final se encontró otra vez con él. El que estaba desnudo era Jesús y nunca lo ayudó. Porque el afán y la ansiedad envuelven a la gente. Y debemos de tener cuidado nosotros de no pasar de largo cuando hay una necesidad. Y no estoy hablando de cumplir la ley, sino de entender que necesitamos quien nos ayude para cambiar nuestro carácter y nuestra forma de ser. Somos orgullosos, somos vanidosos, somos malos por naturaleza, pero necesitamos a Jesús en nuestras vidas para poder cambiar. Y eso es lo que está mostrándole Jesús a este intérprete. Entonces vemos, ya pasó el sacerdote, pasó el levita, se fue la esperanza, pero viene el tercero, viene un samaritano. ¡Qué esperanzas que ese! No, algunas veces, hermanos, ¿sabe? Yo me he equivocado. Yo digo, este hermano nos va a servir mucho en la iglesia y no, hombre, nos va a ser de apoyo a la iglesia. Es el último.
Y cuando veo a un hermanito o hermanita, digo, como que la hermana no tiene cualidades, ¿no? Es la primerita que está ahí. ¿Cómo nos equivocamos? Viene el samaritano, de quien no se esperaba que ayudara. Pero dice la escritura que él fue movido a misericordia y se acercó, lo levantó, curó sus heridas, sacó su aceite, se despojó de lo que él tenía para sanar las heridas, las cuales no eran pocas, eran muchas. Pero él estuvo dispuesto porque fue movido a misericordia. Aleluya. Lo llevó al mesón, dio dinero para que lo atendieran hasta otro día. Qué hermoso sacrificio hizo este hombre. Se sacrificó, dio su dinero para cuidar a uno que era enemigo de él, porque se supone que era judío el que estaba tirado. Porque eran enemigos, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero aquí vemos que un samaritano, aun cuando fuese su enemigo, él tuvo cuidado de él. Vamos ahí a la escritura, hermanos, y lea conmigo en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Dice la escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria al Señor, aleluya. El buen samaritano se había parado para ayudar a aquel hombre que estaba herido, aquel hombre que era su enemigo. El buen samaritano de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, descendió del cielo, aleluya, para ayudarnos a nosotros. Éramos sus enemigos, no había nada bueno en nosotros, pero Jesús tuvo misericordia de nosotros. Jesús tiene misericordia de usted. Usted tiene que creer en Jesús, aleluya. Jesús le ama, Jesús le ama, Jesús le ama, y Él dio su vida por usted, aleluya. ¿Por qué no recibirle? ¿Por qué no creer en Él? ¿Por qué estos hombres intérpretes de la ley, fariseos, rechazaron a Jesús? Por su orgulloso corazón, por su orgullo. Era todo lo que tenían ellos. No seamos orgullosos nosotros, no seamos vanidosos. No pensemos que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos alcanzar la vida eterna. No pensemos nosotros que por obedecer todas las leyes podremos obtener la vida eterna. Una vez más les recuerdo Romanos, que dice que la ley fue puesta para enseñarnos que vivíamos en pecado, para mostrarnos como un espejo: mira, estás en pecado, pero no te salvaba. El que te salva se llama Jesús. El que te salva se llama Jesús, aleluya. Él fue el único que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos la vida eterna. Quizás alguien tenga la misma pregunta en esta hora: ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué podemos hacer? Como dijo el Señor Jesús: arrepentíos y convertíos. Como dijo Juan: arrepentíos y convertíos. Como dijo Pedro: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, aleluya, y podamos ver entonces la vida eterna. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que no somos santos, sino que necesitamos a el Santo, a Jesús en nuestras vidas para tener la vida eterna. Hay una vida eterna que está ya programada para cada uno de nosotros. La vida eterna, vivir eternamente con Dios. Nadie de nosotros es eterno. Un día nosotros todos moriremos. Algunos están muriendo ya.
Otros morirán después, nosotros después, no sé cuándo, nadie sabe cuándo, pero es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Delante del Señor un día nos presentaremos y delante de Él todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no lo haces hoy? Te presentas ante Jesús y reconoces que eres pecador y que necesitas salvación, que necesitas redención. No estés haciendo preguntas de dónde vino el chango, el mono, el hombre, de dónde, cómo se creó el mundo. No hagas preguntas que no son tan importantes. Mejor pregúntate, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Aquí está la respuesta a través de la palabra del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. La salvación solamente se encuentra a través de Cristo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y le damos gracias a Dios por haberse revelado a nuestras vidas, por haber tenido de nosotros misericordia, porque también éramos, hermanos, aleluya, monedita de oro, aleluya, éramos también especiales, aleluya, como el intérprete de la ley. Muchas veces nosotros empezamos a juzgar a juzgar así como ellos juzgaban, así como el que estaba orando, el fariseo orando: yo no soy como ese, pero era más pecador que el otro que se estaba arrepintiendo. A veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, aleluya, juzgamos a aquel, aleluya, que está siendo obediente, aquel que está sirviendo a Dios, lo juzgamos, aleluya. No debemos de juzgar a nadie, no juzguemos a nadie, aleluya. Mejor veámonos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo le estoy sirviendo a Dios? Aleluya. Verdaderamente estoy creyendo en Él, porque al creer en Él, usted, aleluya, podrá obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si usted solamente quiere obedecer la ley, va a fallar. Y si usted solamente quiere justificarse por la ley, va a fallar. Nadie puede. Hermanos, muchas veces he hablado con algunos que son tomadores, borrachos, alcohólicos, ya empedernidos, y muchos de ellos dicen: cuando yo cambie voy a ir a la iglesia. Permíteme decir que no vas a cambiar nunca, nunca, hasta que tienen un encuentro con Cristo Jesús, solamente. Y es lo mismo, la gente quiere cumplir con la ley y nunca va a cumplir con la ley. Sin embargo, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento Él mismo nos da la fortaleza para cumplir con la ley. Y ahora somos como Cristo. Ahora somos como Él. Como decía en la clase, podemos amar. Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, también nosotros podemos amar. Pero tiene que estar Dios en nosotros. En nosotros. Dentro de nosotros. Su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué hay tanto hogar que se deshace? ¿Por qué hay tantos matrimonios que se destruyen? Porque no han permitido que Jesús esté dentro. Necesitamos permitir que Jesús esté dentro de nosotros para poder obedecer la ley. Vamos a ponernos de pie en esta hora y decirle al Señor: gracias, Señor, por esta lección. Gracias por esta palabra. Reconozco que te necesito. Reconocemos que necesitamos a Cristo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que no pongamos pretextos, sino que verdaderamente encontremos en Él la salvación. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias. Bendito Dios, venimos ante tu presencia, dándote honra y gloria, Señor. El buen samaritano que descendió del cielo, Jesús, gracias. Gracias, Dios eterno, que no habiendo nada bueno en nosotros, que aún siendo tus enemigos, Señor, tú nos has ayudado ahora para ser amigos.
Bendito sea por siempre que mostraste la salvación, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti y también, aleluya, para interceder por aquellos que no te conocen, por aquellas vidas, Señor, que necesitan salvación, restauración, por aquellos que piensan que por lo que hacen son salvos, por aquellos que piensan que por obras, Señor, se puede ser salvo. Pero como dice tu palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe que está depositada en Cristo Jesús. Señor eterno, aquí estoy en esta hora, dándote gracias primeramente por la salvación que has mostrado a tu iglesia y a cada uno de nosotros. Pero también te pido, Señor, salvación por el perdido, salvación por el pecador, salvación por el religioso, Señor, que necesita reconocer que se vive en pecado y que se necesita arrepentimiento para entrar, Señor, a la vida eterna. Oh Dios, yo te amo, yo te glorifico, yo te exalto en esta hora. Sigue tocando las vidas, sigue tocando los corazones. Gracias, Dios amado. Dios, ilumínanos, dirígenos por tu palabra, Señor. Queremos alcanzar la vida eterna. Queremos vivir para ti, Señor. Oh Dios, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Cambia los corazones, cambia nuestros corazones también. Ayúdanos a no ser indiferentes a la necesidad que hay dentro de la iglesia, dentro de nuestros hermanos. Ayúdanos a no pasar de largo, sino cumplir, Señor, aleluya. Te amo, Cristo, te amo, Señor. Para que sea la gloria, Señor. Para ti la honra, Señor Jesús. Porque viniste, Señor, pero te has levantado y ahora habitas, Señor, a la diestra de Él, intercediendo por nosotros, Señor.
aún teniendo misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, aleluya, en esta hora por su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, les animo a seguir adelante. Dios me los bendiga. Un saludo para todos los que están a través de las redes escuchando. Y un saludo también aquí a hay un joven que se llama Jordi de la Cerda, sí. Joven, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. No sé si es nieto o bisnieto de la hermana Zenaida. Aleluya. Dios lo bendiga, qué bueno que estás aquí. Esperamos que no sea la última vez y que nos puedas seguir acompañando. Hermanos, Dios me los bendiga. Nos despedimos y nos vemos la próxima vez.